viuda del general Jorge Gabela, familia del general Jorge Gabela, compañeros comisionados, Yanine, Sebastián, señor perito, autoridades presentes, miembros de la prensa y demás invitados. Nos reunimos hoy aquí para marcar un importante hito en la búsqueda de la verdad y la justicia para la señora Patricia Ochoa, para la memoria del señor general Jorge Gabela y para su familia, y creo yo para todos los ecuatorianos. Como comisión, como miembro de la comisión, puedo decir sin ambajes que hemos trabajado arduamente en la coordinación con el perito Roberto Mesa a fin de que este lleve a cabo la reconstrucción del tercer informe, cuya misteriosa desaparición aún debe aclararse. Debo señalar que esta comisión se constituyó por orden de la Corte Constitucional, la misma que luego autorizó un juicio político en contra del actual presidente de la República a través de una sentencia emitida el 9 de febrero de 2023, fecha en la cual aquel juicio político aún ni siquiera empezaba a tramitarse y en la que tampoco se sabía que habría elecciones anticipadas. Esto lo digo como respuesta a todos aquellos que han pretendido ensuciar el trabajo de la comisión con acusaciones de que nuestro propósito es incidir de algún modo en los resultados de las elecciones. Nuestra tarea ha sido exclusivamente la de facilitar al perito Roberto Mesa su labor a fin de coadyuvar en el esclarecimiento de la verdad y garantizar que se haga justicia. En esa línea hemos trabajado con absoluta transparencia y objetividad, cumpliendo rigurosamente con nuestro mandato. Aquí habría que preguntarse por qué hay tanta gente preocupada por lo que señala este producto que hoy se entrega y cuáles son los intereses que se esconden detrás de estos ataques e intentos de desprestigiar nuestro trabajo y el del perito. Sin embargo, a pesar de estos ataques e intentos de intimidación, hoy con gran satisfacción anunciamos que el perito ha logrado cumplir con su labor de reconstrucción del tercer informe, el que entregaremos a la señora Patricia Ochoa y a la Defensoría del Pueblo, esperando que sirva como un insumo más en la búsqueda de justicia y en la determinación de responsabilidades en este execrable crimen. Este tercer informe proporciona valiosos insights y evidencias que esperamos sean tomados en cuenta en la investigación del caso Gabela, a fin de acercarnos más a la verdad y a la justicia que tan esquivas han sido durante estos 13 años. Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a todos los miembros de la comisión por su dedicación incansable y su compromiso con la transparencia y búsqueda de la verdad, así como a todas y todos los que han sido parte de nuestro equipo y que nos han brindado su valiosa ayuda, en especial a Iván Izquierdo, el secretario de la comisión. También quiero agradecer al perito Mesa y a su equipo por su apertura y predisposición para llevar a cabo esta importante pero peligrosa tarea. Asimismo, quiero reconocer el apoyo del Gobierno Nacional y la confianza depositada en nosotros para la realización de esta tarea, así como su apertura para brindarnos sin ningún reparo toda la información que le ha sido requerida. Agradecemos también a los medios cuyo respaldo nos ha dado la fuerza y la determinación para seguir adelante en esta importante misión. Y finalmente agradecer sobremanera a la Corte Constitucional, que fue la que hizo posible que la reconstrucción de este tercer informe se diera, haciendo honor a su papel de vigilante del cumplimiento de los derechos y garantías de las y los ecuatorianos. La reconstrucción de este informe no solo constituye un paso significativo en la investigación del caso Gabela, sino también un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la justicia requiere perseverancia, colaboración y dedicación. Esperemos que ahora sí, finalmente, brille la justicia. Muchas gracias. Dicho esto, procedo a dar lectura de la parte pertinente de la sentencia de la Corte Constitucional, de la que justamente deriva nuestro mandato para la reconstrucción de este informe y que señala en el numeral 1 del numeral 100 a su vez, que la Presidencia de la República, en el término de 15 días desde la notificación de esta sentencia, informa a esta Corte sobre la designación de un comité o comisión que será el responsable de la coordinación con el perito Roberto Mesa para que, en el plazo de 3 meses, a partir de la notificación de esta sentencia, se entregue una copia del informe original con las certificaciones que aseguren su validez. De manera ejemplificativa, la comisión debe asegurarse que el peritaje requerido cuente con la respectiva firma de responsabilidad y autoría por parte del perito Roberto Mesa,
con su declaratoria respecto a la originalidad del producto o con las certificaciones que permitan dilucidar que la información cumple con el criterio de fidedigna dispuesto en la Constitución. Mandato que hemos dado cumplimiento el día de hoy en una reunión previa con el perito. Y el otro mandato importante es que la disposición de la Corte Constitucional, que señala nuestra obligación de entregar este informe a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y a la Defensoría del Pueblo, que señala específicamente lo siguiente. El tercer producto referido en el párrafo inmediato precedente debe ser entregado por el comité designado por el presidente de la República, a la señora Patricia Ochoa Santos, y a la Defensoría del Pueblo en un acto público con la asistencia de los medios de comunicación. Tras la referida entrega, la señora Patricia Ochoa Santos y la Defensoría del Pueblo tendrán el término de 20 días para formular observaciones o consideraciones, en caso de que exista, solicitando aclaración o ampliación. Por su parte, el perito tiene un término máximo de 30 días para absolver las mismas, contados a partir de la presentación de dichas observaciones. Obligación a la que el perito también se ha suscrito. Por un tema contractual, debo aclarar que la comisión no es una entidad pública que pueda contratar o disponer el uso de fondos. Nosotros simplemente hemos hecho una coordinación para la venida del perito, y la contratación del perito ha sido realizada por el CIES, a cargo del general Fausto Cobo, que también nos acompaña. Perdón, le subí de... mil disculpas con el coronel Fausto Cobo, y pues justamente por estas obligaciones contractuales, el perito Roberto Mesa hará primero entrega del producto a el coronel Cobo, y a su vez el coronel Cobo nos dará entrega a la comisión de este producto para que a su vez nosotros cumplamos con el mandato de la Corte, haciendo entrega a la señora Patricia Ochoa y a la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Acá se encuentran las 6. Voy a firmar todo delante. Tal vez usted mismo, yo a su vez lo entrego, ya están las actas. Sí, sí, sí. Usted está notarizando, ¿no? Estamos con un notario público, por si acaso. Le entrego, es mi obligación, los 3 ejemplares, el uno para la señora viuda de Gabela, el otro para la Defensoría del Pueblo y el otro para la comisión que coordinó ustedes las actividades. Gracias. Ya está aquí. Este es de la Defensoría. Ya que este es para la señora Patricia, este es para ustedes. Estas 3 son para la Corte Constitucional y para la Presidencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, coronel. Habiendo recibido pues las
los 3 ejemplares del informe. Voy a proceder a hacer la entrega tanto a la señora Patricia Ochoa Vío de Gabela como al representante de la Defensoría del Pueblo. Por favor, ¿tienes el acta? Procedo también a hacer entrega al delegado de la Defensoría del Pueblo. Con pones tu nombre. ¿No? No sé, nunca intervino. Para que sea más transparente. Ninguno conoce. Bueno, a fin de solemnizar y dar fe pública del acto presente, les vamos a entregar estos ejemplares en este momento al notario para que dé fe pública de que son iguales. Aquí está el señor notario y luego se le da. Gracias. El señor notario, pues otros 3 también. No, usted.
No hay problema. Sí, lo del resto. Apoya eso es un video. Sebastián. También. Ya, entonces constatado que tienes 3 rotulados. ¿Quieres que eso me pronuncie mejor para que se Son 3 y estas actas de entrega que ha recibido doña Patricia, el CIES y la Muy buenas noches con todos, señor presidente de la comisión, señora de Gabela, señor director del CIES, doctora Yanine Cruz, señor Sebastián Palacios, comisionados, señor delegado de la Defensoría del Pueblo. En mi condición de notario público del Cantón Quito, notario 54, he constatado la entrega que ha hecho el señor perito Roberto Mesa Niela al señor director del CIES, coronel Fausto Cobo, de los 6 carpetas azules que contienen la reconstrucción del informe final. Estos han sido verificados por mí, constan de 73 páginas, suscrito por el señor perito Roberto Carlos Mesa Niela. Estos están rotulados de la siguiente forma. 1 está dirigido para la señora Patricia Ochoa y se me ha entregado un acta de entrega-recepción suscrita por ella, suscrita por el doctor Arturo René Moscoso Moreno en su condición de presidente de la comisión, y los 2 comisionados, doctora Yanine del Cisne Cruz Vaca y Juan Sebastián Palacios Muñoz. El otro está suscrito, está rotulado para la Defensoría del Pueblo, constatado por mi persona en mi condición de notario,
también suscrito por el señor perito Roberto Carlos Mesaniela, en 73 fojas. Los otros 3 productos están rotulados, uno para la Corte Constitucional, otro para la Comisión, otro para el coronel Fausto Cobo en su condición de director general del CIES, y otro también para la Comisión. Por tanto, señor presidente de la Comisión, doctor Arturo René Moscoso Moreno, he constatado la entrega de estos 6 productos, lo cual se reflejará en el acta que yo levantaré para este efecto. Muchísimas gracias, señor notario. Como pueden constatar, se ha dado cumplimiento con el mandato de la Corte Constitucional, con la entrega de la reconstrucción del tercer informe o producto a través del perito Roberto Mesaniela, quien ahora les va a dirigir unas palabras. Buenas noches a todos y todas, gracias por estar presente. Básicamente, lo que nosotros estamos exponiendo en este momento en pantalla es justamente el resumen del informe que acabamos de presentar a las autoridades y a la señora Patricia. Yo voy a tratar de sintetizar. Como podrán entender, es un trabajo bastante complejo como para entenderlo rápidamente, pero lo sistematizamos de esa forma, cosa que puedan entender mejor cómo se configura esta historia. Tenemos que comenzar claramente por el móvil del crimen. ¿Dónde nace justamente el móvil del crimen? Nace en noviembre del 2012, cuando el comité interinstitucional formado por el entonces presidente Correa se reúne con la señora Patricia Gabela, y de esto existen varias actas. Y en el acta número 3 y en el acta número 4 es cuando surge el móvil del crimen, basado justamente en los documentos y en las denuncias que la señora Patricia estaba formulando en ese momento y en los documentos que ella estaba entregando. De ahí surgen los 2 móviles del crimen, o el móvil del crimen, que tiene que ver justamente con las denuncias públicas que el general Gabela hacía acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros DRUV. No vamos a entrar en detalle acerca del segundo producto, porque eso ya es de conocimiento público. En ese se descartó completamente la delincuencia común, y vamos a pasar directamente a este tercer producto, que es el que hoy nos interesa y el que pudo ser reconstruido. Toda la información que ustedes ven ahí de manera resumida es la que contenía el informe que fue entregado en el 2013. Cuando avanzamos con las investigaciones y luego de hacer algunas corroboraciones en el lugar denominado La Madrina, principalmente, que era donde se desencadenaba esta historia, nos encontramos con las 5 personas que estaban en el 2013 ya detenidas y sentenciadas por este caso. De esas 5 personas que fueron entrevistadas por nosotros y que consta ese material dentro de las cajas que ustedes pueden ver en este momento, se encuentra el alias Cojo, que es el que, no sé si tienen un puntero láser, el alias Cojo, que es el que ustedes, que es la persona que está, no sé si ustedes consiguen ver la flechita. Acá. Es esta persona que ustedes, no se refleja en el, no sé si ustedes consiguen ver el mouse ahí.
Yo me voy a parar entonces. Sí, pero no tengo mouse. Exacto. Esta persona es el alias Cojo, que es quien está detenido actualmente en la penitenciaría, sentenciado por la Fiscalía General del Estado. Cojo es quien en las entrevistas nos manifiesta que el autor material del asesinato del general Gabela había sido un tal Francis y que él participó en ese acto. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber quién era este alias Francis. La información que Cojo nos dio es que Richard Párraga Achundía, que estaba también coincidentemente preso en esa época en la penitenciaría de Guayaquil, había estado en algún momento preso con Francis, detenido con Francis y vinculado al caso Gabela. Lo entrevistamos entonces a Richard Párraga y la información que Richard Párraga nos da acerca de Francis era que Francis era zurdo, cosa que nosotros ya teníamos esa información de que el autor material había disparado posiblemente con esa mano. Con esa información nosotros fuimos a la búsqueda del historial de detenciones de Richard Párraga porque solamente teníamos un alias, que era Francis. Y ahí nos encontramos con que Richard Párraga, que hoy está fallecido, había estado detenido en febrero del 2011 en la Policía Judicial del Guayas. Ahora, ¿qué tienen, digamos, en común estas dos personas y por qué aparece también la foto del entonces fiscal René Astudillo en ese momento? Ustedes recordarán, en el 2008 el fiscal Astudillo dijo que en declaraciones públicas, esto no lo estamos diciendo nosotros, Francis nunca estuvo preso o nunca estuvo detenido por el caso Gabela. No sé si podés. Vamos a ampliar este documento. No, el documento que está ahí abajo. Al lado del fiscal. Exacto. Fíjense que el 18 de febrero del 2011, el fiscal Astudillo solicita a las autoridades que tanto Richard Párraga Achundía cuanto el señor Derlis David Salazar Vargas queden en la sede de la PJ porque tenían que ser indagados o él quería escuchar la versión por estar relacionado al caso Gabela. ¿Sí? Eso es una información que nosotros encontramos claramente. ¿Qué es otra cosa que llama la atención? Que cuando nosotros fuimos a buscar justamente las declaraciones de estas dos personas que fueron solicitadas por el fiscal, estas declaraciones no constan dentro del expediente. ¿Por qué no constan dentro del expediente? Siendo que él mismo la solicitó, no sabemos si tal vez sea objeto de investigación. Como también fue objeto de investigación en su momento, porque Richard Párraga había dicho de que Francis, que para ellos tenía un perfil completamente diferente, Francis era caratulado como sicario y con muy buenos contactos, tanto dentro de la policía cuanto de políticos, había pagado la suma de $20.000 al fiscal para que quede libre. Esa información en parte fue negada por el fiscal Astudillo y demostró de que él saca de una cuenta suya y deposita en otra cuenta de su propia titularidad en el mes de julio, o sea, varios meses después de que se produjo esa liberación. Seguramente eso también va a tener que ser objeto de estudio, pero lo que llama la atención es esto. Francis, y después vamos a ver quién era Francis, estuvo detenido por otro caso, pero fue llamado a declarar por el caso Gabela y no se tiene información respecto de eso.
Entonces, otra de las informaciones que tanto Cojo como Richard Párraga nos habían dicho en ese momento era que Francis había muerto en diciembre del 2012 en Sauce 6 y que había sido acribillado. Buscamos esa información fue pública en su momento, existe un expediente con relación a la muerte de el tal Francis, pero nos quedaba la duda, obviamente, porque el propio fiscal Astudillo también declaró que Derlis, David Salazar Vargas y Francisco Israel Cruz Vargas se trataban de la misma persona. Entonces nosotros necesitábamos corroborar eso y para eso solicitamos las impresiones dactilares tanto del ciudadano que aparece con el nombre de Derlis cuanto el ciudadano que aparece con el nombre de Francis. Cotejamos ambas impresiones digitales y corroboramos que efectivamente se trata de la misma persona. Por lo tanto, digamos, el asesino del general Gabela al 2013 se encontraba muerto y actualmente también se encontraría muerto. Pasa que continuando con la línea de investigación en algunos registros oficiales aparecen actividades ilícitas vinculadas todavía a Derlis Salazar Vargas, como si él se encontraría, digamos, para los registros oficiales vivo. Eso es una información que las autoridades judiciales seguramente se encargarán de corroborar si esto es así o no. Lo que en 2013 nosotros teníamos que el asesino estaba muerto, ahora, digamos, estamos con esa duda de que si se encuentra o no efectivamente muerto, porque para algunos registros oficiales figura que inclusive votó en el año del 2021. Eso llama la atención porque obviamente existe toda una estrategia por detrás para poder crear dos identidades de esa naturaleza que está muy bien explicado dentro del tercer informe. La última información importante justamente que este Cojo nos da en ese momento es que Francis había dicho de que él había sido pago para el asesinato por un general de la FAE. Él no podía especificar el nombre porque no lo sabía, entonces nuestra tarea fue poder buscar quién podría tener una motivación o quiénes podrían tener motivaciones para matar al general Gabela o para silenciar al general Gabela, que había estado denunciando justamente sobre la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Drup que se compraron. Y en ese afán de buscar quiénes de los generales podrían estar o podrían tener motivos, nos encontramos obviamente con el general Borges, que para que ustedes entiendan, el general Borges fue quien sucede inmediatamente en el cargo al general Gabela a partir de abril del 2008, y es quien inmediatamente reabre justamente la licitación para la compra de los helicópteros Drup y finalmente se compra. El general Barreiro, que sucedió justamente al general Borges, y el general Espinosa, con quien había material suficiente y denuncias suficientes, no solo de la señora Patricia Gabela en su momento al comité, sino también por el propio general Gabela, que denunciaba que él sufría persecución por parte del general Espinosa. Entonces, buscando esa información, fíjense que el general Gabela renuncia en abril del 2008, pero antes de renunciar, él se reúne con el presidente de la República el 1 de abril del 2008. Esto consta en la agenda presidencial. La información que se tiene, inclusive aportada por la propia señora Patricia, es que el general se reúne con el presidente, y esto está justamente para comentarle de la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Drup,
La información es que le entrega una carpeta, esa carpeta obviamente nosotros no la pudimos encontrar, pero sí encontramos el registro de esta visita. Recordemos que inmediatamente a esa visita, el 1 de abril del 2008, se produce en ese interín, el día 4 de abril del 2008, la publicación del periodista Cristian Zurita, titulado justamente Compra de los helicópteros Drup causa líos en la FAE, cuyo contenido justamente se basaba en un documento. ¿Me puedes abrir este documento? En un documento en el cual en el 2008 no se pudo revelar o no se pudo conocer cuál era la fuente de ese oficio. El general Gabela ofició ante las autoridades internas de la FAE para que le digan a qué repartición pertenece este código, y la respuesta contundente de todas las reparticiones fue de que ese documento no corresponde a ninguna repartición de la FAE, pero ese documento sí obviamente estaba dirigido a alguien, que era el general Espinosa, firmado por el capitán Gavilanes. Vuelvo a decir, en el 2008 no se conocía de dónde había surgido ese documento con el cual Cristian Zurita había hecho su publicación. Recién en el 2018, justamente ante la comisión multipartidista que estaba integrada por la señora Yanine y el señor Sebastián Palacios, es que Cristian Zurita revela el origen de esa fuente. Y ahí comenzamos a encontrar un poco la vinculación de los personajes. ¿Me puedes volver al principal? Cristian Zurita lo que manifiesta delante de la Asamblea Nacional es que ese documento se lo había entregado a Cristian Zurita en manos Juan Cortés Tamayo. ¿Quién es Juan Cortés Tamayo? El gerente de Sumil. Estamos hablando de que ese documento, según Cristian Zurita, se lo habían entregado a fines del 2007 y que Cristian Zurita recién lo usa en el 2008, y esto no sé si provocó en parte también la renuncia del general Gabela, porque de alguna manera el contenido de ese informe o de ese oficio manchaba la integridad moral del general Gabela con informaciones que cuentan ahí. ¿Por qué es importante esto? ¿Quién entregó ese documento a Juan Cortés Tamayo, según Cristian Zurita? El general Espinosa. ¿Cuál era la motivación del general Espinosa en el 2008, cuando aún todavía el general Gabela estaba en funciones, para entregar ese documento que él mismo había solicitado al capitán Gavilanes? ¿Por qué le solicitó ese documento? Supuestamente, y estas son declaraciones del propio general Espinosa, porque Gavilanes, quien había sido sancionado por el general Gabela cuando se dio el tercer proceso y ya se adjudicó a la empresa HAL en el 2007, y no se le notificó, y ahí después yo voy a entrar en ese, sanciona al general Gabela a 3 de los miembros del comité de contrataciones, y uno de ellos era el capitán Gavilanes. Lo que estamos buscando, siempre recuerden, son motivos. El capitán Gavilanes le dan el pase y queda subordinado al general Espinosa. Él le comenta sobre esa situación, o sea, el general Espinosa estuvo de alguna manera siempre interesado en el proceso de compra de los helicópteros Drup, le comenta esta situación, le pide que le haga oficialmente eso saber a través de ese oficio que ustedes pudieron ver recién. Se queda él con una copia, y esa copia él se la entrega a Juan Cortés, y Juan Cortés se la entrega a Cristian Zurita, con el objetivo claro de poder denigrar la imagen del general Gabela. Este documento, si bien no es un documento que haya salido
de la institución, ustedes pudieron ver de que cuenta con el logo de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. No tiene una numeración válida y tiene la firma de quien redactó ese oficio, que es el capitán Gavilán. O sea, no hablamos de un documento que no sea legítimo. Estamos hablando de un documento cuyo autor reconoce y cuyo receptor también lo reconoce. Lo que no es ese documento es oficial porque no corresponde a ninguna numeración interna de la FAE, pero sí ocuparon, digamos, membretes oficiales, ¿sí? Entonces ahí, digamos, tenemos ya la primera vinculación o motivación del general Espinosa. Acá también hay una cosa muy interesante con respecto al general Espinosa, que es que en varias declaraciones públicas e inclusive frente a la comisión multipartidista en el 2018, él dice que en su hoja de vida jamás él tuvo ningún tipo de sanción o llamado de atención por parte del general Gabela, con lo cual, digamos, su relación era prácticamente de amistad con el general Gabela. Nosotros encontramos 4 llamados de atención, 2 en el 2007 y 2 en el 2008 por parte del general Gabela al general Espinosa, ¿sí? Estamos en el 2008. En el 2008 se compran finalmente los helicópteros DRUV y el general Borges, quien era en ese momento comandante general, a través de un memo, delega la responsabilidad de la recepción de los helicópteros DRUV en el general Espinosa. El general Espinosa cumple con esa orden y emite este documento. El 22 de septiembre del 2009, ustedes pueden ver que él emite un oficio destinado al comandante general Borges, en donde le notifica sobre las novedades en la recepción de los helicópteros DRUV. Fíjense que ya encuentra irregularidades, encuentra de que el rotor principal de las 20 instaladas en los helicópteros que tenían fecha de fabricación de fines de noviembre y diciembre del 2007 y que de acuerdo al análisis técnico, los 40, 60 días de diferencia no afectan los requerimientos operativos. Esto, como para que tengan una idea, digamos, era totalmente contrario a lo que estaba solicitado en las bases técnicas. Las bases técnicas requerían que los helicópteros sean modelo 2008, el motor y todos sus componentes. Y acá él está registrando de que los helicópteros que él recibe no cumplían con las especificaciones técnicas. Y él concluye este oficio diciendo de que a pesar de todo eso, digamos, estaba todo bien. No había ningún tipo de irregularidad con esa entrega. Ahí es donde aparece, digamos, otro motivo, porque justamente el general Gabela, para en ese entonces, todavía estaba vivo y seguía denunciando. Septiembre del 2009. Octubre del 2009, en la famosa presentación de la FAE, es donde se accidenta el primer helicóptero y en donde justamente las denuncias del general Gabela recobran con más fuerza y es donde un tiempo después se abre el juicio político al entonces ministro de Defensa Nacional, que era el señor Javier Ponce. Es interesante en ese punto destacar que en la comparecencia de febrero del 2010, fíjense, febrero del 2010, compareció el general Gabela y en su declaración él ya estaba informando delante de la comisión de que estaba sufriendo persecución por agentes de la FAE. Ya en ese momento comenzó en febrero del 2010 a declarar esto. A su salida, quien tenía que declarar justamente era el actual comandante Rodrigo Borges, quien a su salida y en su encuentro con Gabela le produce o le profiere la amenaza que es de público conocimiento, que la podemos ver acá. No, el otro. El video. Este.
Dale play, por favor. Ustedes recordarán ese episodio, que también tiene otra connotación muy importante, es donde el general Borges le dice, ya vas a ver lo que te pasa. Esto inclusive ya fue investigado. Esto entonces queda claro de que sufre esa amenaza el 3 de febrero del 2010. En ese mismo día también surge un otro hecho relevante. Vamos a ver la foto. Fíjense que las dos personas, y esto también ya fue público, que las dos personas que se encontraban, una filmando en un lugar totalmente inusual y la otra con un grabador detrás del general Gabela, ambos, con esos nombres, pertenecían al servicio de inteligencia. Esto inclusive fue reconocido por el general Espinosa, e inclusive hay un testigo protegido, tengo entendido, de que también identifica a estas personas y pide ser protegido justamente por el temor que esto, lo expresa claramente, temo por la vida de mi familia y de la mía, por eso pide, antes de dar esa información, identificar a estas dos personas. Esta persona principalmente estaba subordinado al general Espinosa. O sea, tenemos un nuevo motivo por qué el general Espinosa en febrero del 2010, en la comparecencia, lo estaba haciendo seguir al general Gabela. Vuelvo a repetir, estos eran agentes al mando del general Gabela. Volvamos al del general Espinosa, perdón. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, que ahí tenemos un otro motivo. Aparte de eso, es de público conocimiento también el plan de seguimiento que existió. ¿De dónde sale este plan de seguimiento? Lo podemos abrir, por favor, que es este acá. El plan de seguimiento, que es algo que fue siempre discutido por el general Espinosa por no contener su firma, es obvio que no va a contener nunca su firma porque este documento es un archivo digital. Esto es un archivo digital que se encontró dentro de las computadoras que fueron periciadas con información que contenía la computadora del general Gabela. Y este plan de seguimiento, en el cual figura nuevamente el general Espinosa, se lo había mandado alguien de adentro de la FAE, que no sé si al día de hoy se investigó quién es el que le mandó. O sea, de este documento seguramente existe el físico firmado, porque acá se detallaba cuál era el plan de seguimiento hacia el general Gabela. O sea, no podemos descartar completamente este plan de seguimiento porque, como dije anteriormente, esto se trata de un documento digital y un documento digital obviamente no va a tener firmas de responsabilidad. Volvamos. Eso estamos hablando, la fecha de ese documento era de diciembre del 2009. Después tenemos la otra, que es la conversación telefónica, que fue grabada entre el coronel Roberto Vargas y el general Vargas. De esto no se tiene una fecha, pero sí, digamos, se tiene por parte del coronel Roberto Vargas la negativa de que él grabó esa información, y yo después también le voy a explicar por qué la importancia de esa grabación. Esa grabación, y ahora la podemos escuchar así cortita porque ustedes ya la conocen de manera pública. Por favor, vamos a escuchar el inicio. Acá. Ah, sin audio. Dame un chiquitito acá. En ese audio, ustedes lo primero que van a escuchar es que el coronel Vargas le dice: le estoy devolviendo la llamada a mi general. Y a partir de ese momento, o sea, desde el momento en el que él está llamando al general para devolverle la llamada, es que él ya comienza a grabar. Entonces, queda claro de que quien grabó esa... Acá tenés para hacerle un clic. Ah, ¿no sale? De todas maneras, esa comunicación es fácilmente, la pueden encontrar en internet, y las conclusiones obviamente a las que nosotros arribamos por el tono de voz,
principalmente del coronel Vargas, es que él fue quien originó esa llamada y él fue quien grabó esa llamada. En esa llamada el general Gabela le hace saber al coronel Vargas de que él sabe que lo están siguiendo. Y en ese momento, digamos, era la oportunidad, vamos a volver en ese momento era la oportunidad de que el coronel Vargas, que era el jefe de inteligencia, niegue ese seguimiento. Y él en ningún momento niega el seguimiento. Muy por el contrario, en varias oportunidades él afirma lo que el general Gabela le estaba diciendo, principalmente con relación al general Espinosa y sus empresas, y por sobre todo en el seguimiento que él estaba haciendo, porque él le dice específicamente acerca de 2 personas que aparentemente el general reconoció que lo estaban siguiendo, del cual no da el nombre, pero que está vinculado justamente a la información del testigo protegido de hoy. Entonces, no podemos descartar tampoco esa conversación telefónica porque es muy interesante en su contenido. Ahora el tema es, ¿cómo esa conversación telefónica llega en el 2013 a nosotros como equipo consultor? En su momento, quien nos da esa grabación es el Comité Interinstitucional. La información que nosotros teníamos en ese momento era que esa grabación telefónica había venido o había bajado de Presidencia de la República. Esa es la información que nosotros hoy buscamos dentro de las cajas que ustedes pueden ver ahí y no consta. El tema es que esa conversación telefónica apareció o la tuvimos nosotros en el 2013. ¿Por qué es importante esta comunicación? Y ahí vamos atando las fechas. El general Barreiro, en su comparecimiento en la Asamblea Nacional en el 2018, dice y manifiesta de que esta grabación le llegó a él a través de secretaría de manera anónima en un sobre marrón. Y que él inmediatamente pone eso en consideración del Consejo Superior de Generales, que justamente estaba evaluando al general Espinosa, quien por antigüedad iba a ser el sucesor del general Barreiro. Fuimos atrás de las actas del Consejo Superior de Generales, no existe mención acerca de esta grabación. Sí, digamos, nos llama la atención el hecho de que de la facilidad de que un documento anónimo pueda llegar al comandante general de la FAE. Nosotros comparábamos, digamos, en este momento en el que nosotros estuvimos trabajando durante estos 2 meses en el Ecuador, cualquier tipo de documento, cualquier tipo de información que llegue, que iba dirigido a nosotros, primero pasaba por el filtro de seguridad. Imagínense, digamos, a una instancia de comandante general de la FAE, cómo un documento anónimo llega. Y, digamos, quedaría por indagar y por investigar cómo ese documento, cómo esa grabación llega a la Presidencia de la República, para de la Presidencia de la República llegar al Comité Interinstitucional. Esa es una información que nosotros no tenemos, pero que es interesante. ¿Por qué? 2010, no sabemos la fecha de esta conversación telefónica. Diciembre del 2010 matan al general Gabela. En 2011 se abre la indagación previa y esa grabación existía. Estaba en manos de la FAE. Estuvo en manos de la FAE. Estuvo, quiero pensar, en manos del presidente y no la judicializó, no le entregó eso a las autoridades, siendo que era un material muy importante. Recién en el 2013 es cuando eso llega a poder del equipo consultor. Entonces, fíjense, y ustedes en el propio gráfico de relaciones ya van viendo los hilos conductores, digamos, hacia quién van apuntando en su mayor proporción. Antes de seguir y volviendo nuevamente al general Espinosa, también encontramos el memorándum. Este memorándum famoso que tiene fecha de noviembre del 2009. Esta fecha no es, digamos, una fecha aleatoria. Fíjense que un mes antes fue el primer accidente de los helicópteros Drup, en donde cae en el antiguo aeropuerto.
o sea, un mes después de esa caída, en donde nuevamente el general Gabela recobra fuerza con sus denuncias, él manda, digamos, un memorándum en el que pide que se le informe cada vez que el general Gabela ingrese a la repartición para darle personalmente la más cordial bienvenida. Esto puede ser, digamos, algo normal dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pero cuando uno va a buscar antecedentes de esto, no encontramos absolutamente ningún otro memo de ningún otro general que quiera saludar a un comandante general en servicio pasivo. No existe ningún tipo de antecedentes con relación a este pedido, lo que nuevamente lo coloca, digamos, al general Espinosa como, o como una motivación o como un artífice del seguimiento al general Gabela. Vamos de vuelta, por favor. Volviendo un poquito para atrás, digamos, fíjense que tenemos estos 3 documentos en el cual está relacionado y tienen el común denominador al general Espinosa. Volvamos un poco atrás, 2008, cuando el general Gabela, después de reunirse con el presidente de la República, presenta su renuncia el día 9 de abril del 2008 y asume el señor Javier Ponce como ministro, y ahí es donde se produce el cambio de toda la cúpula, se reabre el quinto proceso, se adjudica y se compran los helicópteros Drup. Y ahí hay un papel muy importante que justamente tienen las máximas autoridades del país, por una orden obviamente de relación de mando, y el papel que que el presidente de la República tiene dentro de la Junta de Defensa Nacional. La Junta de Defensa Nacional, para que ustedes tengan una idea, fue creada en 1949 y dice expresamente que quien presidirá la honorable Junta va a ser el presidente de la República. Si él no puede asistir, va a delegar en su vicepresidente. Es decir, que en todo momento, el vicepresidente, en ese momento, Lenín Moreno, estuvo al tanto de todo lo que pasaba dentro de los diferentes procesos de contratación, inclusive suponemos de las denuncias del propio general Gabela. Esto se desprende de una declaración del Carlos Morales, quien fue el director ejecutivo de la Junta, justamente ante una pregunta de la señora Janine Cruz en la comisión, en donde dice que quien asistía a las reuniones de la honorable Junta era el vicepresidente de la Nación, delegado por el presidente, y que como delegado obviamente le tenía que informar todo lo que estaba sucediendo. En ese todo lo que estaba sucediendo está justamente el momento de octubre del 2007, en donde el general Gabela pone a disposición del Comité de Contrataciones las denuncias, esas famosas denuncias que eran titulados por algunos personajes, como bajadas de internet sin ningún tipo de firma de responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque el general Gabela recibe del ministro Wellington Sandoval estas copias. No sabemos quién le entregó esa documentación al ministro Wellington Sandoval. Eso es algo que no se sabe, pero él entrega esta información al comandante general. El comandante general pone a disposición del Comité de Contrataciones, y el Comité de Contrataciones, en una sesión permanente, creo que fue un fin de semana, y eso ellos lo declaran, analizaron las 154 hojas bajadas de internet entregadas por el general Gabela y terminan legitimando esas hojas, terminan legitimando la información que estaba ahí, por el cual anulan, digamos, la adjudicación que se le había hecho a HAL, porque obviamente representaba un riesgo para el Estado ecuatoriano, octubre del 2007. Y hay otra cosa interesante ahí, de que a pesar de que fue adjudicada a HAL, no se le había notificado en el tiempo que debía notificarse a la empresa ganadora. Por eso también el general Gabela es que sanciona a estas personas,
se anula, se declara desierto el proceso, se pasa a un cuarto y después a un quinto rápidamente, y a pesar de que el comité de contrataciones legitimó la información que daba cuenta justamente de los errores técnicos y de los defectos técnicos que tenían los helicópteros, acaban nuevamente adjudicando a la empresa HAL. Esto fue en abril del 2008. Previo a esa adjudicación es cuando surge un oficio inclusive de los representantes de la empresa Sumil hacia el ministro de Defensa, en donde de alguna manera el mensaje es, si ustedes le adjudican a la empresa HAL la contratación de los helicópteros Drup, la India va a invertir $500 millones en el país. Esto es una información pública. El propio expresidente hace poco publicó eso en su Twitter. No sé con qué objetivo, pero es algo, digamos, que llama la atención porque inmediatamente se le adjudica a la empresa HAL esos helicópteros, con las consecuencias que todo el mundo ya saben, que de 7 helicópteros se cayeron 4. Las conclusiones creo que saltan a la vista con relación a eso. En ese diagrama ustedes pueden ver claramente quién por las líneas rojas puede llegar a tener más motivos, más motivos como para sacar del medio o para silenciar al general Gabela, que estaba terminando de alguna manera con un gran negocio económico. En primer lugar, lo ubicamos como posible autor material de este hecho, autor intelectual, perdón, al general Alonso Espinosa, perdón, y como segundo al general Rodrigo Borges, justamente por la amenaza, la única amenaza proferida dentro de la Asamblea Nacional, y porque obviamente todas estas denuncias públicas, ya le digo, de alguna manera repercutía en el negocio que se producía de esta instancia hacia el nivel superior. Así que eso es básicamente la información, así de manera resumida, que está contenida en ese informe y que colocan como posibles autores materiales, y esa es la información que nosotros, intelectuales, perdón, y que nosotros pusimos eso a disposición en el 2013 del entonces Comité Interinstitucional y que se perdió, y ustedes saben toda la historia, y que obviamente será explicada a la Fiscalía General del Estado, caso sea convocado. Obviamente yo me voy a quedar en el país para dar todas las explicaciones del caso a las autoridades judiciales pertinentes. Muchas gracias. Las conclusiones ahí como para que ustedes tengan nada más, que es lo que yo les expliqué. Sí, existen, como les dije, son muchísimos, y ustedes pudieron tener ahí un panorama bien claro de todos los indicios que existen como para poder vincular a estas dos personas como los posibles autores intelectuales del asesinato. Y justamente por la información. Sí, voy a leer las conclusiones y también voy a hacer una salvedad ahí, porque, digamos, ustedes recordarán que en mayo, cuando nosotros hicimos la entrega del informe diagnóstico, mencionamos de que faltaba información técnica que nosotros habíamos producido en ese momento. Esa información continúa faltando. Esa información no fue entregada no es que no fue entregada, en realidad el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que hoy es el Ministerio de la Mujer, informó que en sus archivos no reposa esa información. En cambio, la mayoría de la información que ustedes pueden ver acá surge de las cajas que fueron remitidas por la Presidencia de la República. O sea que dentro de la Presidencia de la República, en el 2013 y posterior a nuestra salida, digamos, toda la información fue a parar a la Presidencia de la República. ¿Por qué? No sabemos. ¿Sí? Las conclusiones. La 1. Existen suficientes indicios para ubicar al general Borges y al general Espinosa, o viceversa, con motivaciones personales y económicas claras
que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela Bueno, recordando que esta información parte de uno de los detenidos, por eso es que nosotros hacemos esta relación. La muerte del general Gabela terminaría con las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Drup. Muerto el general Gabela, para ellos se terminaba completamente el problema. Respecto a la relación de mandos dentro de las instituciones, el entonces presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, los ministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE, que integraron los diferentes comités, conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Drup, o sea, nunca pueden negar, porque de eso existen actas firmadas por ellos mismos en donde legitiman esa información. Existió por parte de agentes de la FAE un seguimiento sistematizado, un sistematizado seguimiento al general Gabela, eso creo que está también más que claro y probado desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte, inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional. Esto está completamente probado. Posterior al 2010, al fallecimiento, creo que en el 2012, usted puso la denuncia delante del comité, que también había sido seguida por un vehículo. Usted fotografió ese vehículo y el coronel Vargas reconoce que el vehículo que estaba siguiendo a la señora Patricia pertenecía a la inteligencia también de la FAE. Ese es un hecho posterior, pero que también tiene que ver con este seguimiento sistematizado, primero al general Gabela y después a la señora Patricia Ochoa. Eso es todo. No. Con esto damos por concluido el acto público de entrega de la reconstrucción del tercer informe, tanto a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, como a la Defensoría del Pueblo. Y esperemos que pues este informe sirva como un insumo más para la investigación que determine los responsables de la muerte y el asesinato del general Gabela. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a esta transmisión que hemos realizado a el informe o la presentación del llamado tercer producto, que sería el informe final o conclusivo de la peritaje del argentino Roberto Mesa, del técnico Roberto Mesa, en el asesinato del general Gabela. Durante cerca de una hora, en lo que va del acto, el perito Roberto Mesa ha presentado a una lectura de lo que presentó como un cuadro de relaciones en la cual involucraba a dos exgenerales de la Fuerza Aérea, como les decía, y a los mandos políticos de ese entonces. Dos son las conclusiones claras: la vinculación, presunta vinculación de dos exgenerales de la Fuerza Aérea y la conclusión de que... Perdón, Carlos, está hablando la señora Gabela. Veamos qué es lo que dice. Este seguimiento, sí, sigamos. Que en algunos ratos ya era acoso. En una ocasión tuvimos que contratar en una urbanización cerrada, solo para que cuiden a nuestra casa, seguridad solo para nuestra casa. Solo para que tengan una idea de cómo era la persecución que se llevaba. A mí no me sorprende nada. Como yo lo he dicho en la Fiscalía y lo he dicho tanto en el comité institucional que creó Rafael Correa Delgado como ahora, yo lo viví al lado de mi esposo. Yo viví toda esa persecución. Viví la crueldad del asesinato, cómo quisieron tapar a los autores intelectuales del asesinato. Tanto en la investigación preliminar, cuando contratan a un testigo protegido falso,
para llevar el caso y sentenciar a los 5 individuos que, según dicen, compraban un grupo de personas, 2 de los cuales entraron a mi casa. Luego de eso, el mismo ministro de ese entonces, ¿cómo olvidar una rueda de prensa? El ministro Vera Rata, acompañado del comandante general de ese entonces, Alfredo Vera Rata, acompañado del fiscal que llevaba la causa. Y ninguno de los dos, ni el comandante general de la policía, ni el fiscal que llevaba la causa, le dijo nada cuando dijo el señor Vera Rata que era mi esposo el que había salido a disparar a los individuos que entraron a mi casa. Yo lo viví. Encima me mandó una carta a los pocos días porque salía a la prensa a declarar. El señor Vera Rata. Tengo la carta, la original. La guardo con esos nefastos recuerdos de un gobierno que quiso tapar la verdad sobre el asesinato del general Gabela. Esa carta indicaba que no salga yo a la prensa a dar ninguna declaración, sino que todas las evidencias que yo pueda tener las envíe al señor Vera Rata. ¿Cómo iba a enviar si desconfiaba de todo el mundo? Si había recibido el general Gabela llamadas del mismo Ministerio de Defensa de un coronel indicándole que le estaban siguiendo del Ministerio de Defensa. Yo no puedo olvidar las cosas que vivió mi esposo. Yo no puedo olvidar que Jorge Gabela el último año se enfermó, tuvo la presión alta de tantas dificultades. No solo fue un acoso con inteligencia, fue un acoso con Contraloría, fue un acoso de todas las formas posibles. Les quiero un juicio por $10 millones por hablar públicamente lo que era conocido en redes sociales de las deficiencias de esos helicópteros, que cuando lo asesinaron, la familia del general Gabela, nosotros heredamos ese juicio por daño moral. ¿Cómo olvidar tanta infamia cuando se hace un comité institucional para investigar el asesinato del general Gabela? ¿Cómo olvidar? Y me entregan un informe sin firma ni sumilla. Y cuando yo les preguntaba a los miembros del comité sobre los avances de la investigación, me decían, solo el señor presidente le informará. ¿Y saben quién me entrega el informe? No fue el señor Rafael Correa Delgado, presidente de ese entonces. Quien me lo entregó fue la señora Lady Zúñiga, sin ninguna carta de representación del presidente. ¿Cómo olvidar cuando me recibe la señora María Paula Romo y encuentro más de 10 variedades del informe del perito Mesa con logotipo y abajo con otras, y con un informe que firmaba la señora viceministra de Justicia, Nadia Ruiz, que creo que sigue trabajando en el Cantón Quito como funcionaria. Siguen trabajando como si nada, no han cometido nada. En ese informe, con fecha de septiembre del 2014, ya no estaba el perito Mesa aquí. Enviaba a todos los viceministerios que conformaban el comité institucional. Y la señora Ruiz les decía en la parte medular que sigan haciendo observaciones al informe del caso Gabela, septiembre del 2014. A mí me entregan un informe en julio del 2015, sin firma ni sumilla del perito Mesa, con 43 páginas y un informe que hasta cualquier persona dudaba de ese informe. Hay una hora que marca las cámaras de mi casa cuando se llevó cercanas al atentado de mi esposo. Yo creo que un perito no es capaz de confundir las 20 horas con las 8 de la mañana. Realmente solo para los que querían callar, desgraciadamente no lo consiguieron. No lo consiguieron. Creo que han sido, sí, casi 13 años, a más del tiempo de vivir la persecución. Años difíciles, duros, para la familia de mi esposo, para mis hijos, para mí. Lo que les puedo decir es, no desistan, porque si no, en este país
seguirán habiendo casos Gabelas, seguirán cometiendo atentados. Y aquí es fácil, cuando se tiene jueces a la medida y no encuentran peculado, a pesar de que hubieron muertos en esos helicópteros. Y pregunten dónde está el juez, que no encontró nada. Sigue en sus funciones como si nada. ¿Qué esperamos como sociedad? ¿Qué esperamos? ¿Seguir en lo mismo? ¿Seguir ocultando y seguir enterrándonos con corrupción? Y que la justicia no haga nada. Creo que ya estamos cansados de eso. Tener que luchar por más de 13 años. Y yo pregunto, ¿cuántos sentenciados intelectuales del asesinato de mi esposo hay? Ninguno. Sí, ninguno. Es triste pensar cómo actúa una justicia. Creo que la justicia nuestra no sirve para nada. No sirve para nada. Tiene las pruebas en las narices y siempre terminan victimizando o revictimizando a las víctimas. Si les contara todas las cosas que he pasado de cada funcionario público, las humillaciones, los desplantes, porque se creen que van a durar en sus funciones eternamente. Ustedes no se imaginan. Pero también encontré gente buena, gente que apoyó la causa, pero más eran los que querían tapar, querían esconder un asesinato. No les convenía sacarlo a la luz. Ahorita sale algo. Cuando fui a hablar con el señor Moreno, presidente de la República de ese entonces, la primera cosa que me dijo, señores, y ahorita lo confirmo con la presentación del señor Perito, me dijo, el general Gabela, Jorge, habló conmigo acerca de esos helicópteros. No servían. ¿Cuánto se hubiese ahorrado? Si eran las máximas autoridades del Estado. Y me dijo, ¿pero yo qué podía hacer? Era el vicepresidente de la República. Cuando le entregó mi esposo una carpeta con información al presidente mismo de la República, Rafael Correa Delgado, el 1 de abril del 2008. ¿Qué hizo? No le importó. Habla de sus amigos pilotos. Sí, ahorita que venga a hablar de los amigos pilotos. Sí. Indigna que un juez no haya encontrado nada. Claro, aquí es fácil. La próxima vez viene otro presidente y pidan más helicópteros, pidan más A o B cosas, pero nadie paga. Seguirán pasando casos de helicópteros True, radares chinos, carros chinos. Desgraciadamente, si no hay justicia, la corrupción no termina. Disculpen, pero eso es lo que es, y creo que todos estamos conscientes, los ecuatorianos de conciencia, que eso está pasando en nuestro país. Y algunos estamos pensando en que no hay futuro para nuestros hijos, que hemos criado a nuestros hijos de una manera y que nos encontramos que ellos se desenvuelven, que la mayoría tiene un precio cuando uno los ha criado de otra manera a sus hijos. Es triste el futuro que yo personalmente veo para el país si se sigue manteniendo la misma justicia y esa justicia que está a orden del mandatario de turno. Nosotros lo que necesitamos es una justicia independiente, jueces independientes, no que hayan trabajado en tal o cual gobierno, jueces totalmente independientes, que lo más importante es el ser humano, la justicia. Yo me pregunto cuántos estarán presos por haberse robado una gallina y cuántos están presos por los carros chinos, cuántos están presos por haber comprado cosas que no sirven, por haber hecho carreteras que se hunden, cosas con sobreprecio. ¿Cuántos? Poquísimos, ¿no? Poquísimos. Este país necesita justicia, justicia y verdad. Y es lo que siempre he pedido, solo verdad. Creo que después de más de 13 años de implorar una justicia, cuando se llegue a la verdad del caso Gabela, lo que menos habrá es justicia. Solo verdad. Nada más. Y eso es lo que pide la familia. Solo verdad. Nada más.
señora Ruiz también deberían de ser